Hola, buenas noches, qué gusto de saludarlos a todos. Buenas noches, Lick, gusto saludarle. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, Lick. qué bueno verlos. Todavía no se han despertado los muchachos de la siesta. Han venido. No tuvimos hoy, Lick. Ah, no tuvieron. Solo soy yo el rebelde. Por eso tenemos El puntos que puede, extras. puede. A mí ya me jalaron el pelo, aunque sea un eufemismo, por no dar clases cuando hay exámenes. Pero lo más importante es tener el conocimiento, ¿verdad? Entonces ya todos deberían de estar aquí si no había clases. Es más sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver dónde tengo esto. Deme un momentito. Lo pongo a grabar, así damos tiempo a que se sumen los muchachos. Ahí estamos. Bien. Quito mi... Hoy nos vamos a adentrar en un concepto fundamental, que creo yo que pues es transversal en todo el derecho procesal, al menos bueno, y más allá, que es la prueba. La prueba, pues básicamente es una fórmula que está presente en general en la actividad humana. Perdón, ¿alguien me habló? No, ok. Entonces, esto obviamente nos hace ponerlo en una posición trascendente, pues porque partimos precisamente de un campo científico en el que lo que buscamos es una comprobación a través de algún medio que nos permita alcanzar la verdad. A diferencia del campo científico en la que estamos experimentando para probar o para alcanzar la verdad, en el campo jurídico, la producción de la prueba, pues no se puede dar con ajustes posteriores, porque pues de hecho la prueba se da, o sea, es algo que ya existe, es ex ante, a diferencia de ese proceso, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, hablar de la prueba en el proceso penal es hablar del medio que nos conduce al ejercicio de la verdad real. Esa verdad real que es con la cual el proceso penal asume la conclusión de la culpabilidad o no ante la posibilidad
de que un hecho se constituya en un acto delictivo o en una actividad que reviste las características de delito. Ahora, partimos de que el concepto prueba es una formulación multívoca. Esto quiere decir que tiene diferentes derivaciones, es un concepto que tiene derivaciones y que no se puede, además de que se puede entender en su concepto, hay algunos alcances que son importantes para su definición. Y acá partimos de diferentes conceptos como el órgano de prueba, que se refiere a las personas físicas que aportan dentro del proceso los elementos para conocimiento sobre el objeto de la averiguación penal. En ese sentido se constituyen en una fuente de la prueba. ¿Quiénes pueden ser? Un testigo, un perito, o el propio sindicado, si es que con su testimonio se logra averiguar ese objetivo. El testigo como tal es un portador del conocimiento sobre un hecho en específico, que tiene ese conocimiento sin necesidad de que intervenga su voluntad, y porque obviamente no tenía intención de conocer lo que ha sucedido. O es independiente si tenía o no tenía la intención de conocer. Simple y sencillamente tiene ese conocimiento. Ya hablaremos especialmente de cada uno de estos órganos de prueba. Por su parte, el perito lo que aporta no es el conocimiento del hecho sin que intervenga su voluntad, sino que lo que aporta es un conocimiento sobre los aspectos que pueden esclarecer ese hecho. Entonces se convierte en una fuente de ese conocimiento, ¿no? Ahora, también hay el medio de prueba. El medio de prueba es el procedimiento regulado en el Código Procesal Penal y que se constituye por el conjunto de garantías que tiene el sindicado para poder aportar. No quiero definir aportar porque esto tiene su denominación distinta más adelante, pero que quiere ingresar un elemento de prueba en el proceso. Debemos considerar que el eventual contenido del medio puede o no puede aportar conocimiento sobre la acción punible o sobre el objeto del proceso. Producir prueba sobre el hecho es solo un fin que eventualmente puede ser fallido, y eso lo tenemos que tener claro. El testimonio es un medio de prueba.
pero no necesariamente aporta un elemento de prueba. No obstante, el testimonio que fue ofrecido como medio de prueba es admitido como tal. No se pongan nerviosos con esto. Vamos a ir definiendo todos esos. A veces nos vamos a concepciones filosóficas y poco a poco vamos reduciendo el conocimiento hasta alcanzar la comprensión de los conceptos. Ahora, ahí un elemento de prueba. Es el resultado. Aquí dijimos que era el procedimiento. No se va a entender ahí porque ahora apenas puede. Aquí dijimos que es el procedimiento. Aquí dijimos que es la persona. Y el elemento es el resultado. La prueba es un concepto que unifica distintos elementos de prueba, que se agrupan de acuerdo al signo que le corresponda. Si suma o resta, si son positivos o son negativos, si ayuda a probar o a desvanecer. Por ende, elemento de prueba lo constituye cualquier señal, dato que ha sido introducido legalmente al proceso, pero que es capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los hechos. Y está el objeto de la prueba. El objeto de la prueba es un aspecto que se deriva de la figura conceptual. Es el objeto sobre el cual recae la prueba. De forma que, pues, debemos llamar objeto a la materia sobre la cual recae la prueba. Materia sobre la cual recae la prueba. Bien. Ahora, debemos de partir de una diferencia. Medio de prueba no necesariamente es medio de investigación. No son lo mismo.
vamos a ver. Los medios probatorios tienen una función distinta y diferente naturaleza que el medio de investigación, porque están dados en diferente momento. De un medio de investigación puede nacer un medio de prueba. Pero no todos los medios de investigación son medios de prueba. Los medios de investigación están realizados o están producidos o se producen en una etapa diferente. Esta es en la etapa preparatoria, en donde estamos indagando si el proceso debe seguir. Son pruebas potenciales, pero hasta ese momento no constituyen más que eso. Ahora, lo que ya viene posteriormente en una etapa más posterior, más orgánica del proceso, es la prueba, es el medio de prueba. Para esto, pues se deberán de cumplir ciertos requisitos. Perdón, aquí me faltó decir que los medios de prueba ingresan al proceso en la etapa intermedia y en el juicio. Ahora, una de las diferencias más marcadas es que sobre los medios de prueba existe una formulación teórica, que es la libertad probatoria. Esa libertad probatoria es uno de los principios que rigen la prueba penal. Por supuesto, dentro del sistema acusatorio, ¿no? Si la finalidad... Si Karen, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. ¿La libertad probatoria dijo usted que era un principio que rige? Que rige la prueba penal en el sistema acusatorio. Y ahorita lo voy a explicar. Si el fin de lo Gracias, licenciado. si el fin del proceso penal es arribar o acercarse a la verdad material sobre un hecho, la libertad probatoria constituye una
condición necesaria para lograrlo. Sin ella no lo logramos. Ahora bien, podemos intentar lo que sea con algunos límites que plantea la libertad probatoria. El primer límite es en cuanto a su objeto. Esos son las prohibiciones en relación al objeto de prueba. Este límite lo que impide es que una determinada materia se convierta en objeto de prueba. Por ejemplo, es absolutamente inadmisible todo medio de prueba cuya materia sean hechos distintos a los que se señalan en la acusación. Porque el medio de prueba debe de referirse directamente al objeto de la averiguación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un parricidio, es pertinente la prueba que se refiere al acto homicida y a la filiación, porque el parricidio es un homicidio de un pariente en primer grado de consanguinidad. Entonces, nuestro medio de prueba debe de estar orientado a probar ello. Y todo lo demás son ajenos al proceso. Entonces, en mi libertad probatoria se limita a esos aspectos y no puedo ir más allá. No puedo ir a tratar de probar otros parentescos que están o que son irrelevantes al presidio. ¿Ya? Tiene que haber una pertinencia estrecha, una congruencia. Esa pertinencia, esa congruencia, también constituye una garantía para el acusado, porque también prevé la inexistencia de arbitrariedades en un poder exorbitante que pudiera lesionar la legalidad. También hay límites en cuanto a medios. El principio de libertad probatoria, de manera general, plantea que la ley no determina medios específicos para la prueba de materias determinadas o aspectos en específico. Tampoco hace de forma a priorística una valoración o una gradación, como sí lo hace la prueba legal o tasada, sobre un medio de prueba en específico, ¿no? De hecho, se pueden hacer
de acuerdo al código, utilizarse medios de prueba distintos a los que prevé la ley. Sí, María Fernanda. Licenciado, perdone, es que se me fue por internet un momentito. No sé si me podría repetir lo de medios. Claro que sí, con mucho gusto. Decíamos que en principio el principio de libertad probatoria implica que la ley no establece un medio específico de prueba para algún aspecto particular o alguna materia determinada, como si lo hace la prueba legal o tasada. No hace el código una evaluación, una valoración o una gradación a priorística de un medio de prueba en específico. Podemos utilizar medios que inclusive no estén previstos dentro de nuestro código. Por eso es que no hemos tenido que hacer modificaciones al código, por ejemplo, con los archivos en computadoras o las tecnologías en relación con imágenes y audio, que por supuesto están superadas a las que existían cuando se emitió el código. Aunque de alguna manera casan con aquellos regulados. Pero esa libertad probatoria nos da esa posibilidad. Ahora, si limita esos límites de los medios en relación a ciertos aspectos por la propia regulación. Por ejemplo, cuando nosotros debemos de probar el estado civil de las personas, el único medio que la ley o que acepta la ley como medio de prueba será la certificación del registro civil. Perdón, del Registro Nacional de Personas. Porque es el único competente para dar fe y el registrador es el único fedatario de esa situación. Yo no puedo probar en un parricidio el parentesco con un correo electrónico. Tengo que necesariamente probarlo con una certificación registral. Hay límites relacionados con los órganos de prueba, con las personas. Y estos límites están definidos en atención a los intereses que la ley considera que podrían desvirtuar el proceso de alcanzar la verdad de forma objetiva. Los parientes en grado de ley, por ejemplo, aunque no es una prohibición per se, sino un derecho de no declarar en contra de un pariente. O los peritos que no pueden fungir o deban abstenerse por las restricciones relativas a las excusas o recusaciones, es decir, por amistad con el juez, por amistad con el fiscal, enemistad con fulano, etcétera, etcétera.
Y hay, por supuesto, límites a los métodos entre esos límites a la libertad probatoria en cuanto a los medios de averiguación de la verdad, son estos límites son los que tienen mayor relevancia y trascendencia, porque protegen a primera vista los llamados derechos humanos, pero en específico defienden los derechos individuales de los imputados. Entonces constituye el obstáculo de mayor sensibilidad para el descubrimiento de la verdad. Entonces, cuando se dice que la finalidad de objetivo inmediato del proceso penal es el descubrimiento de la verdad, pero no a cualquier precio. Sí, Nelson, adelante. Adelante, Nelson. Aló, Nelson. No te escucho. Te ves muy lejos. Escucha, Ahorita sí ya. no, fue un accidente nada más. Ok, muy bien. Entonces, estos métodos, este límite probatoria que es a los métodos para adquirir la prueba. ¿Alguien levantó la mano? Noli. Ok. Entonces, límites relativos a la metodología para adquirir la prueba. Algunos sistemas desarrollan este tema de las prohibiciones probatorias relativas básicamente a las que se han obtenido con violación a los derechos constitucionales de los sindicados y se les ha endilgado o se les ha definido como prueba ilegal. Y esta, pues, evidentemente es una característica especial porque protege intereses extraprocesales, ¿no? En nuestro modelo encontramos plasmado a lo largo del código una doctrina que es la doctrina del fruto del árbol prohibido. Esta doctrina manifiesta que aquella prueba obtenida de la acción ilícita debe de ser excluida del proceso. La prueba que ha sido conseguida de forma irregular debe de estar fuera del proceso.
Veremos más adelante, en esta misma sesión, que el código nos presenta la forma de conseguir cada una de esas pruebas. Vamos a adentrarnos en cada uno de esos medios para conocer cuáles son los alcances de cada uno de ellos. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, Brenda, adelante. Gracias, buenas noches, Eli. Con una molestia, se podría considerar como esa prueba ilícita? ¿O cómo, de qué manera se podría considerarla? Por ejemplo, la que ha sido el elemento de prueba que provenga de un allanamiento sin orden judicial. Por ejemplo, hace poco yo tuve la oportunidad de estar en una diligencia en donde unos amables y distinguidos colegas, por decirlo de alguna forma, acudieron a recoger un supuesto, ellos consiguieron una orden judicial de secuestro de un vehículo. Llegaron a un lugar, entraron, sacaron el vehículo, llamaron a la policía y se lo querían llevar. Ese medio de prueba, o ese supuesto medio de prueba, al final de cuentas ellos no tenían la propiedad ni la posesión del vehículo, pero ellos lo que buscaban era alterar ese proceso. O sea, ellos debieron de haber tenido una orden de allanamiento y así se suspendió el proceso de recoger el vehículo, porque ellos lo que tenían que tener era una resolución en la que debían de ordenarse el allanamiento para poder entrar al lugar y obtenerlo. Entonces, si en algún momento ya llega, va atrás de un delincuente, entra a una vivienda, porque está en flagrancia y tiene oportunidad de entrar y se encuentra con una serie de documentos que sirven para otro proceso y sin haber tenido la orden judicial para ingresar, esto se constituye fruto del árbol prohibido. Más sencillo aún, las grabaciones de las conversaciones telefónicas sin haber tenido una orden judicial para intervenirlas. Entonces, toda aquella prueba que ha sido conseguida sin llenar todos estos requisitos que vamos a empezar a ver para cada una de ellas, se constituye precisamente en fruto del árbol prohibido. ¿Me logré dar a entender? Sí, licenciado, ahora solo con esto de la sustracción del bien, o sea que sí tenían el permiso para la sustracción, pero no para ingresar a la vivienda, digámoslo así, por el allanamiento. Exactamente. O sea que aunque de todos modos, aún así, aunque no tengan el permiso, que sí para una cosa, pero no para otra, de todos modos se considera una prueba ilícita, digámoslo así. Es correcto. O sea que las grabaciones telefónicas, como usted menciona, si no hay un documento también legal, tampoco se considera, no está autorizado. Ilícita. Correcto, así es. Y no está autorizada por el juez con las formas en que se define, no la van a aceptar.
y uno fácilmente las puede atacar. Gracias, Lick, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, entonces, ahorita vamos a entrar a definir no encuentro mi código. Aquí está. No, esa no es. En un momento solo voy a alcanzar mi. Es que siempre me quitan mi codiguito. Bien, entonces, el primero de los medios de los que habla el código, cuando ustedes se asoman a esta área, van a encontrar que del artículo 187 al 253 se describen los medios de prueba. Y de los primeros que habla son de aquellos medios que pueden usarse para establecer de forma inmediata los hechos. Y para eso, el código habla vamos a ver acá. De los medios para comprobación inmediata. Esa comprobación inmediata por ejemplo, es la inspección y registro de lugares. Que dice el código que cuando existan los motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o que se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado, entonces se procede al registro con autorización judicial. No vamos a leer, estos son artículos muy profundos, pero yo los invito a que los lean antes del examen. Vamos a ver, adelanta Laura Rocío. Hola, Lick, buenas noches. Hola, buenas noches, Laura Rocío. Con una consultita, Lick.
Fíjese que yo estaba viendo lo del capítulo 5 de los medios de prueba, pero inicia en el 181. No sé si es del Código Procesal Penal que usted está hablando, que es el 187. Sí, el artículo 187, porque digamos que en el 181 están las generalidades de la prueba, Ah, ya. y todo de lo que habíamos hablado, que era la libertad de la prueba, cuál es la prueba Ajá. inadmisible, los hechos notorios, etcétera, etcétera. Ujú. Y a partir del 187 vamos con particularidades de cada uno. Ah, Por eso es que vamos a hacer, digamos, una lista aquí de cuáles son para irnos enfocando en ellos. Y que podamos, ok. bueno, después les tocará leerlos todos, por supuesto, ¿no? Ujú. Ok. Ah, bueno, está bien. Gracias, licenciado, muy amable. Sí, Alexander. El líquido de una consulta, donde dice ahí inspector y registro del lugar, pero no dice si es lugares o lugar. Lugares. Ah, ya, gracias. Inspección y registro de lugares. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar en el 187 y siguientes, a qué horas se pueden hacer, qué es lo que se tiene cómo se tiene que definir, en dónde se puede transgredir, transigir con ese horario o no, cómo debe de ser la orden de allanamiento, etcétera, etcétera. Todos esos detalles en el artículo 187 y siguientes, de la cual como no nos vamos a detener y por supuesto siempre estoy dispuesto a escuchar tanto en clase como en los medios de comunicación que tenemos cualquier duda o consulta al respecto. Ahora, estos lugares, pero hay también reconocimiento corporal o mental del imputado. Ese que se establece en el artículo 194 y siguientes, tiene que establecerse que cuando es con fines de la investigación del hecho punible, y que sea necesario que reconozcamos o que definamos la condición corporal, física del cuerpo del imputado, o cuando se refiere al tema mental, entonces se puede proceder a la observación con la limitación de que debemos de tener el cuidado necesario al pudor. No lo vamos a revisar enfrente de todos en la calle. Hay un procedimiento para ese efecto. Hay un procedimiento para el levantamiento de cadáveres. Que se establece en el artículo 195. Hay un procedimiento para el secuestro de cosas u objetos. Que por supuesto se van a constituir en evidencia. Que eso está en el artículo 200. Por ejemplo, en el vehículo que habíamos hablado, había una orden con fundamento en el artículo 200 y no conforme a los artículos 187 y siguientes, que es otra cosa, ¿no?
Luego, a pesar de que tenemos la comprobación, además de o siguiendo la comprobación inmediata, tenemos a los testigos, que es la persona física que habíamos dicho, que independientemente de su voluntad, le consta hechos pasados relevantes para el objeto del proceso penal. Eso lo constituye un testigo. No hechos de otra cosa, no hechos para otra cosa, hechos relevantes para el proceso penal en específico. Entonces, en el archivo, en el artículo 207 y siguientes, se establece la obligación de que toda persona que se halle en conocimiento de elementos para determinar la verdad o para alcanzar el objeto del proceso, debe necesariamente que prestar testimonio, y allí se establecen todos los aspectos relacionados. Obviamente están las restricciones o las excepciones a la regla de prestar declaración como testigo cuando se trate de los parientes dentro del grado de ley. Algunas regulaciones relacionadas con los menores o incapaces y la forma en que debe de hacerse la citación, y si estos tuviesen alguna, como testigos, alguna restricción para llegar, inclusive si aquellos que se encuentren en el extranjero. Tenemos luego a los peritos. Los peritos, a diferencia de los testigos, tenemos que no necesariamente le constan hechos ya del pasado acaecidos y cuyo conocimiento sirve para el esclarecimiento de la verdad, sino que por un conocimiento técnico pueden opinar sobre un medio de prueba en específico, derivado de que tienen un conocimiento de alguna ciencia, arte, técnica u oficio. A partir del artículo 200. $25. Y por supuesto, debe de verificarse la ley del INACIF. Y en estos artículos pues establecerán también lo que ustedes van a leer con detenimiento, cómo debe darse, cuáles son los temas, cuál es la obligatoriedad, si debe haber juramentación,
Y hay algunas peritaciones especiales. Unos peritajes especiales que es la necropsia, o lo que conocemos como la autopsia. El domingo sábado en la noche estaba recordando con un compañero de promoción cuando fuimos a la morgue del organismo judicial en aquella época. Y esto era muy común en nuestra carrera. En la facultad no había bautizo, pero una de las limitantes que había, una de las cosas difíciles que había que pasar era ir a la morgue a ver cómo se realizaba una autopsia. Entiendo que ahora ya no se hace, ¿no? Tendrán esa dicha. Pero es interesante que casualmente yo haya estado conversando sobre estos asuntos. En fin, hay una peritación en caso de envenenamiento. Hay una peritación especial en delitos sexuales. En cotejo de documentos. Entra para la traducción e intérpretes. También. Esas peritaciones especiales, por supuesto, en específico, la relación de los objetos probatorios y en búsqueda de resguardar los elementos probatorios, tienen reglas en específico. Luego están los reconocimientos. Estos reconocimientos que están a partir del artículo 244. ¿Levantaron y bajaron? ¿Duda? Sin duda. Estos reconocimientos es sobre documentos, cosas o algunos elementos de convicción que sean objeto o materia del delito, que consiste pues obviamente en la exhibición al imputado o a los testigos o a los peritos, y que pueden ser obviamente también reconocimientos hacia personas, como la famosa rueda de presos, que ya no es muy común en nuestra época. Los careos. Carear es poner a una persona
en presencia de otra, como para provocar la verdad de los dichos de ambos. Una persona que dice una cosa, una persona que dice otra cosa, ponerlos uno frente a otro para que determinemos la verdad. Sobre esto, como es muy extenso y nos llevaría mucho tiempo dar lectura específica y no es una lectura muy complicada, o sea, lo que requiero de ustedes es que lo lean antes del examen. Si quieren, ponemos un poquito lo que Laura nos había dicho. Las ponemos desde el artículo 181 para que nuestra evaluación sea más de la ley que de lo conversado. Que no quiere decir que no tengan que entender esos conceptos. Ahora, con esto, estos medios de prueba que establece el código son los que, previo al debate, tienen que ofrecerse para ser sustanciados en la forma que se establece en estos artículos que hemos identificado. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciado, por el momento no. No, licenciado. Y mire, licenciado, sí estuvo presente cuando hicieron toda la autopsia, usted. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No le dio miedo? De hecho, eso estábamos conversando con este compañero que de verdad se le... Bueno, esto lo voy a quitar de la grabación porque es feo. Porque este se burlaba de todo, se hacía chiste de ese proceso. La verdad es que sí era un tema pues un poco difícil de afrontar. Algunas compañeras pues sufrieron más que nosotros. Los hombres somos pues un poco menos dados a eso, pero tenemos la herramienta de la broma y el chiste para esconder nuestros miedos, ¿no? Es parte de la cobardía del machismo que nos han impuesto a las generaciones como las nuestras, no expresar lo que sentimos. Era sumamente incómodo. Recordaba yo que habían unas pilas, como estas pilas de cemento, de piedra, que habían antes. Ahora Talish te hace unas como de plástico, de fibra de vidrio, así. Eran unas pilas grandes, de pura piedra, en las que ponían el cadáver y lo lavaban y abrían, pero no se me quita, no se me olvida cómo cuando pusieron el cuerpo sobre esa pila, se pegó la cabeza contra la pila. Y sonó muy feo, pues, o sea, que si en la realidad una persona hubiese tenido ese golpe, hubiera sido un golpe muy fuerte. Y por supuesto, cuando dijimos, ¡ay, tenga cuidado! El doctor, que era como catedrático de medicina forense, nos dijo, no, pues si ya está muerto, no siente nada. Entonces, enfrentarnos a la muerte de esa forma fue bastante complejo, chocante. Este señor fue aproximadamente unos 66 años, era un poquito menos de 70. Había sido atropellado, y no me recuerdo yo, alrededor en la carretera Atlántico. Yo me imagino que este municipio que está aquí abajo de la zona 25, vamos a decir, zona 24, Palencia. Ahí por Palencia, calculó que haber sido. Y pues bueno, hubo que hacerlo, era parte de esos hitos que uno veía en la carrera que tenía que pasar, porque sí, como
acudir a las prisiones, que no sé si se sigue haciendo eso en aquellas épocas, nos metían en las prisiones, ¿no? Una soberana irresponsabilidad, por supuesto. Pero esa era parte de la carrera, ¿no? Pues afortunadamente a ustedes ya no les toca pasar por esas penas, ¿verdad? Sí, Diego, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Hablé de presentarnos la primera página que escribió. Ajá. Gracias. Solo porque no anoté un dato. Ahorita oigas. Gracias. Licenciado, Manden. buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo trabajé en INASIF y, ¿Ah, sí? ajá, pero estaba en un área administrativa, pero como el jefe del departamento técnico científico me dijo como que tenía la oportunidad de ir a ver una necropsia, pero yo estaba así como bien valiente, ¿va? Y sí quería ir, pero me dijeron que viera un video antes. Y me mostraron el video y era una señora que la habían atropellado también en el mismo caso. Y ya, o sea, vi el video y sí lo vi completo, pero ya no me atreví a ir. Y actualmente lo que hacen las universidades, como también por el tema del COVID, o sea, todavía lo hacían, ir a visitar las morgues, pero actualmente lo que hacen las universidades es solicitar ese tipo de videos. Entonces, sí, con fines educativos se comparten ese tipo de videos. Fíjese, Lick, ya no acuden a las morgues. Gracias por tu aporte, María Sofía. Yo creo que es hasta más adecuado. Bueno, yo estudié en la mañana y éramos muy pocos muchachos en esa época. En esa época, además, éramos muchachos. Pues. Y pues me imagino yo que en las secciones nocturnas o vespertinas, en donde había mucha gente, ha de haber sido más complejo. Sobre todo la gente que trabajaba y han de haber hecho algunos mecanismos para que pues la gente que no pudiera, porque sí era chocante, como les digo, enfrentarse a olores, a situaciones que uno no bueno, medio hasta denigrantes, pues inclusive para el poco respeto que uno pudiese mostrar como joven hacia los deudos o hacia el fallecido, ¿no? Recuerdo que este compañero me recordó que hizo la broma de preguntarle al doctor, al profesor, que dónde estaba el alma. Entonces él le dio los instrumentos y le dijo, vaya a buscarla a ver si la encuentra. Entonces, eso por supuesto no lo cuenta con pues medio sorna, pero la verdad es que no era adecuado. Y a mí no me tocó tan mal, voy a decir, el atropellado tenía laceraciones y así lo empieza uno a entender, pero no estaba completamente destruido el cuerpo. Había gente que sí le tocaba esos escenarios. Pero igual, o sea, abren el cráneo, le sacan todo, una cosa difícil de digerir en su momento, ¿no? Y sí pasa uno con esa idea bastante tiempo. Así es que, por lo menos María Sofía tuvo la ventaja de verlo en video. Bueno. Diego, ¿lograste entender qué decía ahí? Porque yo ya no entiendo. Sí, gracias, muy amable. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces el jueves todavía tenemos una sesión antes del examen. Entiendo que el examen es el viernes, ¿verdad? Dejemos hasta acá el contenido del examen para que ustedes no tengan que correr ese día a estudiar. Así no. Gracias, Lick, muy amable. No hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces les deseo a ustedes una muy feliz noche, les agradezco la atención, ha sido un gusto verlos, espero que descansen. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Que tengas feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches, Ulma. Gracias, licenciado. Licenciado, Buenas noches. ¿Qué manda? una pregunta, ¿cuántas preguntas vendrán en el examen? Disculpe.
Una pregunta dividida en 73 secciones. Se nos va a burlar. Estudien. Digamos que si no han ido a la morgue, algo parecido va a suceder ese día. Como que fuera el INASIF, entonces. Vamos a la morgue. Mejor voy a la morgue, Lick. Vamos a la morgue. No, lean, estudien, tengan sus documentos a la mano. Y yo más o menos trato de sacar unas 30 preguntas. Bueno, pero este es de 40, ¿verdad? 40 puntos. Entonces yo como 40 preguntas. Joder. Lick, ¿el jueves va a dar un repaso o va a dar clases? Pues los videos ahí están. Lean si tienen alguna duda sobre esto en particular, que es bastante, o si tienen alguna duda sobre lo demás, si quieren lo discutimos. No avanzamos en el proceso del conocimiento para no dejar sonto algo, ¿no? Que no le van a prestar tanta atención. Discutimos sobre esto que hemos visto hoy y lo que hayan leído, ¿verdad? Ya no ir a dar una explicación, sino regreso con ustedes a explicaciones puntuales. ¿Vamos? Gracias, Lick. Y mire, ¿a qué hora inicia el examen? Disculpe. Y es a la hora de nuestra sesión, entiendo yo, a las 7. Gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche hoy. Con mucho gusto. Por ahí al grupo les voy a compartir un video de una necropsia, Lick. Te agradezco mucho que sea en otro. ¿Cenamos primero o cenamos después mejor? Después. No, antes. Viendo el video. Adelante, Víctor. Sí, buenas noches, Lick. Buenas Dice noches. que la vez pasada le escribí porque así por error me salí del grupo y le dije a ver si me aceptaba, le mandé solicitud nuevamente en el grupo de Facebook. Ok, voy a revisar con mucho gusto. Mándame cuál es tu nombre. Ahorita le reenvío nuevamente el mensaje, Lick. Muchas Por favor, gracias. te agradezco mucho. Feliz noche. Feliz Ok, noche. feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Donny, que descansen.